Hola, ¿qué tal? Yo soy Yari Coello y esto es Ser, Hacer y Estar Bien Naturalmente. En el capítulo anterior yo les platiqué un poquito de que íbamos a dar una ligera explicación de lo que eran las teorías de la medicina tradicional china, mejor conocida como acupuntura. Bueno, vamos a platicar un poquito de lo que es la teoría del yin-yang. Los chinos anteriormente decían acerca del yin y el yang, que es un complemento, ¿verdad? Que es como el día y la noche, el frío, el calor, la dualidad, ¿verdad? Uno no puede existir sin el otro, es como el hombre y la mujer, ¿verdad? O como el día y la noche. Si todo fuese día, pues obviamente todo estaría lleno de luz, nunca tendríamos un espacio de sombra, y supongamos que todo esto fuese calor, pues nos incendiaríamos, ¿verdad? No habría un momento de frescura. Entonces el yin y el yang nos hablan de un equilibrio. Dentro de nosotros mismos debe haber un equilibrio, ¿verdad? Si todos fuésemos euforia, pues entonces nos volveríamos locos. Si todo fuese pasividad, pues todo sería muy aburrido, ¿verdad? Entonces siempre tiene que haber un equilibrio. Al igual que nosotros cuando encontramos nuestra pareja, pues siempre debe haber una complementación, ¿verdad? Si los dos son demasiado eufóricos, entonces no va a haber un balance, ¿verdad? No va a haber una compaginación. Siempre uno debe ser un poquitito más pasivo que el otro, o un poquitito más efusivo que el otro. De esta manera es como se logra compensar todo esto. Por eso ellos se dieron cuenta que el yin y el yang es indispensable para que todo esté en perfecta armonía. Y eso lo manejaron ellos en la medicina tradicional china. Si nosotros observamos el famoso emblema del yin y el yang, o el Tao, mejor conocido, ese es su verdadero nombre, es un circulito en el cual nosotros vemos dos colores. Hay quienes lo ejemplifican con un blanco y un negro, o con un rojo y un negro, pero dentro de cada uno de estas dos figuras siempre está contenido el otro color. ¿Lo han observado? Si es en blanco y en negro, dentro del tono blanco siempre hay un circulito negro. Y si es dentro del tono negro, siempre hay un circulito blanco. Quiere decir que no todo puede ser blanco ni todo puede ser negro. Siempre debe de haber un poquitito del uno dentro del otro. Por eso les hablaba de que debe de haber una compaginación, un equilibrio. Si nosotros en un momento dado fuésemos toda euforia, pues entonces nos podríamos, volver al ejemplo, nos podríamos volver locos. Si nosotros fuésemos toda pasividad, seríamos totalmente aburridos. Entonces siempre debe haber esa parte de dualidad, aunque sea mínima, pero debe de haber esa dualidad. Si nosotros observamos, y me gusta mucho este ejemplo, cuando hace más frío durante el transcurso de la noche, justamente es cuando los rayos del sol empiezan a hacer su aparición, cuando empiezan a despuntar. En el momento en el que esos rayos, esa luz empieza a hacer su aparición, es cuando empieza a hacer más frío, porque entonces empieza a levantar toda esa bruma, toda esa, eh, ¿cómo podríamos decir? Empieza a alborotar esa frialdad, empieza a hacer que ese frío suba y lo percibimos en nuestro cuerpo, porque empieza a calentar. Entonces empezamos a sentir ese friecito en nuestro cuerpo, pero es efecto del calor que se empieza a hacer presente. Empieza a haber esa compaginación de esos dos elementos que lo percibimos en nuestro cuerpo. No lo notamos tal vez físicamente en ese momento, pero sí lo percibe nuestro cuerpo. Y dicen por ahí que cuando la noche se hace más oscura es porque está próximo el amanecer. Entonces ahí podemos notar nosotros precisamente ese yin y ese yang compenetrándose. Los chinos lo notaron, eran bastante observadores de la naturaleza. Y pues para mí es apasionante precisamente cómo ellos nos muestran, y lo hacían de una forma tan fascinante, tan filosófica, que me gustaría podérselos transmitir. La única forma que encuentro es esta, y bueno, de esta forma nosotros también vemos que debemos mantener un equilibrio. Si nosotros lo traducimos a la medicina,
nos daremos cuenta que debe haber un equilibrio también en nuestra salud. Si nosotros lo traducimos a, por ejemplo, algo muy simple, a nuestra temperatura corporal, por ejemplo, si nosotros nos exponemos a un frío, a un cambio de temperatura, ¿qué va a pasar? Si yo estoy en una habitación donde está todo a temperatura ambiente, a una temperatura cálida, por ejemplo, y de repente salgo al frío, estoy exponiendo mi cuerpo a un yin, a un frío, y entonces recibo un golpe de yin inmediatamente. ¿Y qué pasa con mi cuerpo? Al exponerse a un yin, le doy un enfriamiento tremendo que va a hacer que mi cuerpo se descompense y que va a producir probablemente un enfriamiento que me va a generar una gripe, ¿verdad? Y me va a dar manifestaciones corporales de una enfermedad de yin, de frío. Por el contrario, si yo salgo y me expongo a un exceso de calor, estoy en una habitación templada, pero salgo a un solazo tremendo, me puedo exponer a un yang, a un exceso de calor, a un golpe de calor, y me puede dar una insolación. Y voy a tener un problema de yang, un exceso de calor, ¿verdad? Entonces, aquí las manifestaciones de cada enfermedad se van a producir de acuerdo al tipo de manifestación o de exceso o deficiencia que yo le pueda dar, ¿verdad? En este caso puede ser un exceso de yin o un exceso de yang, o puedo generarle una deficiencia de yin o una deficiencia de yang, ¿verdad? Una deficiencia de frío o una deficiencia de calor, o un exceso de yin o un exceso de yang, un exceso de frío o un exceso de calor. Dependiendo de las manifestaciones que me dé el cuerpo, es como yo puedo darme cuenta de qué está pasando por ahí, ¿verdad? Los chinos eran tan sabios que a veces ni siquiera necesitan tocar al paciente para poder saber qué anda ocurriendo por ahí dentro de su organismo, ¿verdad? Entonces hay que estar muy atentos para saber si tenemos por ahí un problema de yin o de yang dentro de nuestro organismo. Pues ya tienen ahí unos tips. Váyanse observando y vean en un momento si salimos al frío, qué pasó con nuestro cuerpo, y vayan conociendo si por ahí tenemos problemitas de yin, de yang, si nos excedimos, si le quitamos, si le pusimos, si fue frío, si fue calor. Vayamos detectando que el yin está totalmente relacionado con todas aquellas manifestaciones, como dicen los chinos, que tienen que ver con la luna, con todo aquello que se manifiesta de noche, con quietud, con calma, con reposo, con frío, con agua, con todo aquello que se manifiesta con la luna. Y yang tiene que ver con todo lo contrario, con todo aquello que se manifiesta en el día, con el movimiento, con el calor, con el exceso. Ya les di varios tips. Ahora les toca a ustedes hacer un análisis de sí mismos y ver cuál es su tipo de padecimiento, ¿verdad? Incluso cuál es su naturaleza. Si es naturaleza yin o si es naturaleza yang. Se los dejo de tarea. Y nos vemos en el próximo corte o en la próxima cápsula de ser, hacer y estar bien naturalmente.